Probablemente no te hubiera contestado. Ahora, ya habíamos visto la vez pasada que si nosotros teníamos, por ejemplo, la fórmula, ¿cuál era la fórmula que yo les di la clase? Bueno, que habíamos visto clases pasadas, era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero aquí teníamos otra cosa. ¿Qué teníamos? ¿Se acuerdan de la fórmula? No me acuerdo de la otra cosa. Hemos visto muchas cosas. No, ni me acuerdo. A ver, déjame ver si tengo por aquí mi cuaderno. Otra cosa con qué, profesor. ¿Eh? Otra cosa con qué era. A ver, aquí lo debo de tener. Sigue. Por ejemplo, esta fórmula, que era con la que yo les explicaba la clase pasada de propiedades distributivas. Era V igual a Q sobre A. ¿Cómo que yo calculo el área? Q, yo aquí lo voy a tener acá arriba, ¿no? Y área es igual a ¿qué? A pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Sí. Entonces, habíamos visto la clase pasada que esta fórmula yo la puedo expresar como de la misma forma de que el 4 multiplicado por Q dividido entre pi por diámetro al cuadrado, ¿Sí? Por propiedades. ¿Sí? Entonces, el denominador, cuando yo tengo una división, el denominador de mi divisor, o sea, el denominador de mi denominador prácticamente, porque este es el denominador de esta fracción y este es el denominador de esta fracción. Entonces, este denominador puede pasar a la parte de arriba multiplicando y en la parte de abajo, pues, ¿qué se va a quedar? Se va a quedar el numerador, ¿no? Entonces, eso me va a quedar, o sea, que esto yo lo puedo expresar como x por x cuadrada más 3 igual a 10. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo este 1 sobre x, esta x que es el denominador pasa a multiplicar, ¿sí? Pero tiene que multiplicar a todo. A todo. Esta x pasa a multiplicar, entonces ya la quito de aquí y como se está dividiendo entre 1, cualquier número dividido entre 1 me va a seguir dando el mismo número. Entonces va a quedar así. ¿Sí? Y bueno, ya como queda como una ecuación cúbica, pues ya no le puedo hacer nada. Ya se la deja. ¿Ah, ya no? No, ya se la voy a dejar. Hasta el paréntesis, ¿verdad? Hasta. Sí, por ver cómo. Si acaso, pues la puedo pasar nada más a expresar a todo hacia el otro lado y igual a 0. Pero así como tal, no. Tiene mucho chiste. ¿Dudas? Ninguna. Sí. Ok. Entonces, pues ya esa hasta ahí se queda. Bien, nos vamos a ir a la siguiente. Creo que sí nos da tiempo. O les propongo algo. Veo que no les falla mucho esto. Y esto es un tema que realmente se repasa en cualquier tema de matemáticas. O sea, álgebra se repasa en cualquier tema de matemáticas y cualquier tema de física. Entonces, ¿cómo se sienten en álgebra? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? Bien. Bien, ok. ¿Quieren pasar a derivadas? Sí. ¿Sí, Eric? ¿Qué otra opción hay? Derivadas, Cálculo de diferencia e integral. geometría. Derivadas. Derivadas. Que de hecho, derivadas también se remonta a geometría. En algún punto. Todas las matemáticas se remontan a geometría. Ya vieron que las ecuaciones representan Todos son triángulos. una gráfica. Una derivada representa la trayectoria de una gráfica en ciertos puntos. La integral es el área que
que se forma, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, tengo integral en el intervalo de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x. ¿Cuál es mi función? Mi función es x cuadrada. ¿Y cuál es esa función? Es una parábola simple, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hace la integral es calcular el área en el intervalo de 0, aquí está 0, de 0 a 1. Esta área superior de aquí. Eso hace una integral. Calcular el área. Si yo tengo una función, por ejemplo, seno, ¿no? Yo tengo función seno, la función seno o algo así. ¿Sí lo han visto alguna vez? No lo he visto. No lo han visto. Y le pongo en un intervalo, aquí esto va a ir de pi sobre 2, creo. En un intervalo, aquí yo lo voy a poner en un intervalo de 0 a pi sobre 2, me va a calcular el área que se forma. Entonces, todo eso. Ahora, antes de ver derivadas e integrales, vamos a ver lo que es un radián. No tiene mucho que ver con derivadas integrales, pero sí con geometría y tienen que saberlo. Porque puede que sí les pregunten lo que es un radián. Porque en matemáticas, muchas veces ya a grados más altos, o incluso a lo mejor en el examen pueda venir, o sea, a nivel preparatorio sí ya se llegan a utilizar radianes. ¿Por qué? Porque los radianes son un número real. Ciertas calculadoras o computadoras que resuelvan problemas lo van a resolver en números reales, solo pueden trabajar en números reales. Los ángulos no son números reales, entonces no pueden trabajar con ángulos. Si yo meto un ángulo me va a marcar error, o me va a marcar algo que yo no quiero. Entonces, para eso existe otra proporción de números reales que son los radianes. Aquí voy a tener radianes. Igual sirve más o menos para medir ángulos, ¿vale? ¿Para medir agua? Ángulos. Aquí yo voy a tener un círculo, ¿vale? Aquí va a estar mi círculo. Ahí está, medio chueco. Ahora, ¿a qué equivale el número pi? ¿Qué representa el número pi? Es el diámetro, bueno, es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Exactamente. Circunferencia. Mucho silencio de repente. Es que se acabó la música. Mejor. Circunferencia va a ser Mejor. igual. Y los que empezaron a distraer. Va a ser Por igual si que de por sí es difícil y con el ruidazo que tiene. a pi por diámetro. Pero si yo lo tengo con el radio, que va a ser pi por 2 radio, ¿no? Sí. Porque el radio es la mitad de diámetro, Sí. entonces lo tengo que multiplicar por 2 para igualar. Ahora, ¿qué es un radián? El radio, pues ya sabemos que es la línea que se forma desde el centro de mi círculo hacia cualquier punto de mi perímetro. No importa si va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, siempre va a ser la misma distancia, ¿vale? Ahora, por lo que ya vimos, el radio y el diámetro también siempre van en proporción a la circunferencia, siempre mantienen una proporción, ¿sí? Entonces, si yo agarro este radio y lo coloco ahora sobre mi circunferencia, eso equivale a un radián. O sea, agarro el radio y ahora lo coloco aquí sobre mi circunferencia. Y esta distancia, esta de aquí, es la misma que esta de acá, ¿sí? Entonces, el ángulo que se forma de aquí a acá, este ángulo es un radián. Y eso sí es medible en números reales, ¿no? Entonces, el radio equivale a la mitad del diámetro. Eso ya lo sabemos. Para calcular la circunferencia, nosotros utilizamos esta fórmula de pi por 2 radio o pi por diámetro. Entonces, vámonos por partes. Si yo divido mi círculo entre 2, aquí nada más esta línea, de aquí a acá, yo la divido entre 2.
¿cuántos radianes voy a tener? Dos. Pi radianes. No. Ajá. Se van a formar, aquí se va a formar uno, aquí se va a formar otro y por acá se va a formar otro. Voy a tener pi radianes. ¿Por qué pi radianes? Yo tengo que toda mi circunferencia completa va a valer pi por 2 Ujú. radio. Si yo dejo de multiplicar mi fórmula por 2, ¿qué me va a dar? Y radio. No. Esto es para calcular la circunferencia, ¿no? Pi por 2 radio. ¿Sí? Calculo la circunferencia completa, mi perímetro completo. ¿Qué pasa si yo le quito este 2? Pues Estoy sería calculando la mitad, exactamente. Entonces, vale pi radianes. la mitad. La mitad, o sea, 180 grados. 180 grados equivalen a Y radio. pi radianes. Por lo tanto, 360, que es el doble de 180, equivale a ¿cuánto? A 2 pi radianes. ¿Sí? 2 pi radianes. Ahora, ¿por qué el radian sí se puede medir? Porque va en proporción a un círculo. Dependiendo del tamaño de mi círculo, mi radio va a tener cierto valor y pi es una constante que no va a cambiar. Entonces, al multiplicar mi valor por pi, por un número real, pues me va a seguir dando lo mismo. Va a seguir dando un número real. Que si puedo medir, ángulos no son números reales. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá un radian? ¿Cómo yo lo calculo entonces? Pues dependiendo del radio. Dependiendo del radio, no. O sea, independientemente del círculo, el radio va a seguir teniendo la misma proporción. Pero entonces, ¿a cuánto equivale? Teniendo el número pi como base para medir. A ver, aquí la mitad equivale a 2 pi radianes. No, equivale a pi radian. ¿Sí? Ujú. Entonces, si yo quiero medir a 90 grados, que aquí yo voy a tener a 180 grados, voy a tener pi por arriba, pi radianes. ¿Sí? Entonces, ahora si yo quiero medir a 90 grados, ¿esto cuánto es? Pues la mitad de esto, porque yo tengo 90 y aquí tengo otros 90. Entonces, 90 grados va a ser igual a ¿qué? A un medio. A pi sobre 2. Si yo quiero sacar 45 grados, va a ser igual a ¿qué? Sobre Sobre 4. cuatro. A pi sobre 4. Exactamente. Ahora, ¿por qué es muy bueno trabajar en radianes? Los ángulos también tienen una equivalencia. Claro que la tienen. Y lo que hacen muchas calculadoras es transformar el ángulo en esa equivalencia. Pero hay calculadoras que no hacen eso. Te dicen, no, yo no te voy a traducir nada, tradúcelo tú. Ay, sí. Entonces, para eso se utilizaron los radianes. Porque ya vimos que puedo calcular cualquier ángulo basándome en el número pi. ¿Cómo yo sé cuánto vale un radian? Por el valor del diámetro, ¿no? No. 180 grados equivalen a pi radianes. Ajá. Entonces, este está multiplicando, pasa Dividiendo. 180 entre pi es igual a un radian, que es 50 y tantos. 180 sobre pi, 57.29. 57.29. En grados, eso equivale a 57 grados. 57 grados, 17 minutos y 44.81 segundos. Ahí está. Ahora, si yo quiero... o sea, esto ya es la equivalencia. O sea, yo este número, si yo meto este número 57.29,
la calculadora sabe que me estoy refiriendo a un radian, es decir, a este ángulo que es su equivalencia. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero meter en una calculadora 20 grados y la calculadora solo me acepta radianes porque es la proporción? ¿Qué hago? Pues convierto 20 grados en radianes, ¿no? No, pues sí tengo que hacer eso. Eso es lo que me pide la calculadora. Pero ¿cómo convierto estos 20 grados a radianes? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque a lo mejor ese es el chiste de los radianes. En los radianes uno no tiene que aprenderse cada valor. En los ángulos sí, te tienes que aprender el valor perteneciente a 1 grado, a 2 grados, 3, hasta 360 grados. Es por eso que la conversión en ángulos es muy complicada y es más fácil en radianes, porque en radianes utilizamos la fórmula. Y con una fórmula nosotros podemos saber la proporción y no tenemos que andarlo investigando o traer tabla de valores, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cómo yo calculo esto? Pues la verdad yo nada más dividiría eso entre 9, porque 180 para que me dé 20, pues entre 9 por 2, 18. O sea, yo no aplicaría ya ninguna fórmula y diría, bueno, si 180 son 57, Ajá, bueno, pues lo divido entre 9. entre 9. Es eso, 57.29 entre 9. La verdad. Eso haría yo. Pero obviamente pues tengo que aplicar una fórmula, porque si no... ¿Dividirías esto de aquí? ¿Pero cómo lo pondrías en fórmula? Ajá, en fórmula, pues la verdad es que haría la misma que la de los 180, pero con... No, pues no. A ver, espérenme. En fórmula. Pues mire, como aquí ya, con base a esto que tengo de este lado, una regla de 3. ¿No? Sí. Sí. Y con esta sencilla regla de 3, así mientras yo sepa que 180 grados equivalen a pi, esto es lo único que me tengo que aprender en radianes. Esto equivale a pi radianes. Entonces, ya con esto yo puedo calcular cualquier ángulo. Si yo tengo 25 grados, ¿qué hago? 25 lo multiplico por pi, lo divido entre 180. Y ya Sí. puedo hacer eso con cualquiera, siguiendo esta regla de 3. Y es por eso que se utilizan los radianes. Son más sencillos. Si a mí me dicen, a ver, ¿a cuánto equivale 27? Así, en ingeniería tenemos que ser muy exactos. Y me dicen, a ver, tienes que meter este valor en la calculadora, pero solo trabaja en radianes. Y ahí te dio 20, no sé, un ¿Es en ejemplo, ¿no? calculadoras que solo trabajan en radianes? Sí. Y también las calculadoras las puedes programar para trabajar en radianes. 27 grados, 30 minutos, 50 segundos. Porque en ingeniería llegamos a medir hasta minutos y segundos, sobre todo cuando es medición de terrenos. Hay una cosa que se llama estación total, y literalmente solo viendo un punto y girando hacia el otro punto de fijación del terreno, en la pantallita te da el ángulo y te lo da hasta en segundos. Entonces imagínense que yo tengo que hacer algo, pero tengo que convertir a radianes. Me dicen, a ver esto, este ángulo. Si a mí me dijeran, a ver, trabájame sobre ángulos, pero sácame la proporción de este ángulo en un círculo. No, pues está bien difícil. Me dicen, hazlo en radianes, pues ¿qué hago? Regla de 3 y nada más pongo este valor acá, ¿no? 27, 30, 50, igual a... Entonces, esto lo voy a multiplicar por pi y lo divido entre 180. Bueno, 30 segundos y 30 minutos y 50 segundos sí lo tengo que convertir a número decimal también. Pero o sea, tal eso cual es no lo puedo sencillo. ingresar así en la calculadora para que ya nada más haga... ¿Esto? Ajá. Si estás trabajando con ángulos, sí. Si estás trabajando con proporciones, no. Pero ustedes, al menos hasta este nivel, van a estar trabajando con proporciones. Ya, si acaso en ingeniería, pues ya van a trabajar con radianes y todo eso. Pero puede en el examen, porque saber lo que es un radian es básico. Entonces, puede que en el examen les pregunten así como de un radian a cuánto equivale. O un cuarto de
pi sobre 4 radianes, ¿a cuánto equivale? A 45 grados. Entonces ya van a saber. Claro. No les van a preguntar así de que, no, pues dámelo del ángulo de 20 grados punto 30, ¿no? Nada, no les van a preguntar eso. ¿Quién sabe? Profe, hay una que viene de un árbol que sí me sacó de onda y la verdad ni siquiera supe cómo la resolvieron, aunque abajo venía la explicación. Sí, mandaré la captura. ¿De qué? Sí me dan ganas ¿Era de ley de proporciones definidas? Sí me dan ganas de dársela, profe, pero es que la verdad luego ni me contesta y me quedo así como... No, es que No. ¿sabe qué es? Mira, yo te recomiendo. Mire, le voy a decir la Conociéndome verdad, a mí. a mí me da vergüenza molestarlo con este tipo de cosas, le voy a decir por qué, porque usted con todo lo que trae en la cabeza y yo con mi problema del examen, digo, no, bueno, No te preocupes. Mira, si acaso a mí mándame un mensaje, o sea, si quieres mandarme un mensaje y así decir, no, pues sé que no lo voy a encontrar ocupado, mándenmelo en sábado. sí que no lo voy a agarrar ocupado, sería ¿grupo de WhatsApp? imposible. Sí, o si quieren más directo en privado. Así que mi WhatsApp privado. me mandan Yo no mensaje. creo que un día lo agarre desocupado. No, el sábado generalmente es cuando estoy más ocupado. Menos ocupado. Generalmente entre semana no, ocupadísimo, domingos también. Los sábados, pues literalmente son como días de tarea. Y domingos son días de salidas. Entonces yo cuando salgo, la verdad no contesto. Me olvido ya. Sí, lo que pasó la otra vez que se desconectó del mundo. Sí, yo me desconecto y. Ah, pues sí, sí. Entonces yo generalmente salgo los domingos. Y los sábados son para hacer tarea. Entonces, a veces no tengo mucha tarea que hacer. La acabo y dan medio día, ya la terminé. Y pues ya estoy el resto del día desocupado. O sé que tengo poquita tarea, me espero, la empiezo a las 6 de la tarde-noche, la acabo a las 9, 10 y el resto del día tampoco estoy ocupado. Entonces yo se lo mandé. Entonces, sí, no te preocupes, ustedes manden un mensaje y no... Porque le voy a decir, abajo venía una explicación que no le entendí. Sí, es la ley de No proporciones. le entendí, se no te convenció. No le entendí, la verdad. Sí, Las es ley cosas de como son. proporciones definidas. Mira, esto se utiliza con funciones trigonométricas. Se los explico de una vez. Hasta que tenemos Porque tiempo. está fácil. ¿verdad? Pues, más o menos. Mira, aquí vamos a tener un árbol. Está medio feo. Ah, sí, lo del árbol. Sí, sí, sí. Aquí está el árbol. Y de aquí hasta acá. Ahí está. Y yo voy a tener un observador que va de aquí. Y aquí acá hay 2.50 metros. Aquí yo tengo que es una farola, algo así, ¿no? No, más o menos. Y esto tiene una altura de 2 metros. Y de aquí a acá son los 2.50 y de aquí a acá son los 47.50. Y ya. Ahí está. Ok. ¿A qué se refiere esto de las proporciones definidas? Esto es muy sencillo en realidad, parece complicado, pero es sencillo. Yo aquí voy a tener 3 catetos. Ahora, ¿en qué ángulo me voy a basar? Pues en mi ángulo observador. ¿Cuál es mi ángulo observador? Es este. Yo no sé cuánto vale, no me interesa. ¿Qué hemos visto del seno y el coseno? ¿Qué son? Seno es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre Hipotenusa. hipotenusa. O sea, si yo tengo que mi cateto opuesto vale 5 y que mi hipotenusa vale 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2. O sea, esto me está lo que me define el seno, coseno y tangente, las funciones trigonométricas, lo que me definen es la proporción entre mis lados de mis triángulos. O sea, también se utiliza para medir ángulos, porque en base a las proporciones es como se mide el ángulo. Sí, porque yo no puedo tener aquí una hipotenusa de 10 metros, por ejemplo, y tener aquí un ángulo que nada más sea de 20 grados, y tener aquí otro que sea de 10 metros también, o bueno, ¿cómo es la hipotenusa? De 9 metros, y tener otro acá que mida 8 metros. Es por eso que las funciones trigonométricas también se utilizan para medir ángulos. ¿Por qué? Porque el ángulo te define, por ejemplo, aquí, qué tanto se va a abrir para que estos 8 metros queden aquí. Por eso es que se utiliza. Pero funciones trigonométricas también son la proporción entre los lados. Entonces,
¿Qué función voy a utilizar aquí? ¿Qué quiero calcular ahí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Me está pidiendo la altura de esta? Ok. Y yo conozco la altura de la farola, que es mi cateto opuesto a mi ángulo. ¿Y qué otro valor conozco? Mi cateto adyacente. Cateto adyacente. Aquí está. Entonces, si yo conozco mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿O qué función trigonométrica voy a utilizar? La tangente, ¿no? Voy a tener tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto es igual a 2 metros entre 2.50. ¿Y eso cuánto me va a dar? 1.25, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ya lo Dos resuelvo. entre 2.5. No, porque sería al revés. Sí, sería al revés, sería 2.50 entre 2. Bueno, también podemos utilizarlo con tangente a la menos 1. Y es exactamente lo mismo. Es más, si quieren lo hacemos con tangente a la menos 1. Sí. Ya para no meternos en rollos, ¿no? Tangente a la menos 1, pero es exactamente lo mismo. Cateto adyacente sobre cateto Cateto opuesto. adyacente sobre cateto opuesto, aquí vamos a tener 2.5 y aquí vamos a tener 2. Y esto va a ser igual a 1.25. Ahora, esto, bueno, estos no tienen unidades de medida. Pero esta es la proporción. O sea, eso quiere decir que el cateto adyacente mide 1.25 veces más que el cateto opuesto. Exacto. Entonces, si yo tengo el mismo observador que pasa por los mismos puntos, aquí pasa por este punto, ¿no? Por eso se llama ley de proporciones definidas. Voy a tener esto aquí y esto por acá. Este punto aquí y este acá. Ahora, desde un mismo observador, yo estoy viendo también mi siguiente triángulo. Se están formando a partir de esta observación mis dos triángulos. Entonces aquí voy a tener mi inicio y mi fin. Y lo que yo quiero calcular es esto, ¿no? Es la altura, h. Ahora, yo sé que mi largo equivale a 47.50, pero además le tengo que sumar estos 2.50 porque estoy tomando desde el observador. No es como que aquí tome la altura desde pues desde aquí, desde esta parte. No, es completo. Desde donde se está observando, desde donde se forma el ángulo. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner acá, y aquí me estoy un poquito. Voy a tener que tangente a la menos 1 va a ser igual a cateto opuesto, no, cateto adyacente, sobre cateto opuesto, y es 2.5 sobre 2 igual a 1.25, ahí está. Entonces, esta es la proporción que tiene que mantener también este triángulo. ¿Sí? O sea, el cateto adyacente tiene que ser, a ver, ¿cuánto vale el cateto adyacente de mi triángulo mayor? 50. 50. Y tiene que ser 1.25 veces más grande que mi cateto opuesto, que es la altura. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a los 50 restarle el 1.25, ¿no? A los 50 restar. No, porque esta es proporción. Aquí yo no estoy en metros ni nada, esta es la proporción. O sea, yo tengo 1.25. A ver, voy a tener tangente, va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto Cateto a la menos 1. Ah, cateto adyacente. Que es sobre... 50, ¿no? Ajá. Entre Pues es que lo opuesto no lo tengo de altura. h, la altura. No importa. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la proporción. Entonces, en lugar de poner altura, ¿qué voy a poner? 50 entre 1.25. 40. Y eso vale la altura. Ay, estaba muy fácil. A ver, revisen a ver si viene ahí la respuesta de 40 en su... Chis. No, espérense, no viene.
A ver, el árbol dañado se tolerará para evitar algún accidente. Para ello, ¿Sacaste foto de los se controle y delimitar la zona donde caerá. Yo capturé mi examen. El Todo valor mi de examen. No, por su. A ver, o directo de la computadora. Directo de mi iPad. cateto. Porque así se queda mejor la imagen. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver. Cuatro puntos. Ahí está. Entonces yo tengo. ¿Quién dice? Desde ahorita que terminen trabajos allá abajo, ¿no? Ah, Vamos a usar el proyecto. sí. ¿En dónde se los bajo? A ver, entonces voy a tener cateto puesto. Qué Voy a presumido. tener cateto adyacente. Qué presumido. En 2 minutos se va a aventar esto. Esto equivale. Sabe. Esto equivale a que si yo tengo, ahora en lugar de tener estos valores, ¿yo qué voy a tener aquí? Voy a tener 4 metros y 5 metros. Esta es la equivalencia. El cateto puesto puede valer 4 si el cateto adyacente mide 5. ¿Sí me explico? Sí. Pero aquí siguen siendo los 2.5. No es como que lo haya movido. Entonces, aquí siguen siendo por los 47.50 más esto. O sea, los 50 mide el cateto adyacente completo. Ajá. Entonces, cateto adyacente va a medir 50. El examen está mal, sí mide 40. Otro Si yo error. tengo que esto mide 50, el examen, o sea, esto, 50 metros, es 10 veces más que 5. Y 4, ya lo hicimos por las dos funciones. Y en las Sí, dos es de 40 40. porque entonces la proporción sería 10, ¿no? O sea, 10 veces más. Si esta altura es de 4 metros, entonces la altura del árbol es 40 metros, ¿no? Exactamente. Ay, es que no es. Me dijeron 47.5, es 42. 42.5. O sea, el cateto adyacente no mide esto. ¿Cuánto mide? 45. 45. ¿Y eso es cuántas veces más que esta proporción? 9. Igual a 5 por 9. Entonces el cateto opuesto de allá tiene que ser igual a 36. 4 por 9. Y este resultado sí viene ahí en su examen. Y es el inciso D. ¿Y por qué me la tacharon? Y la respuesta que dice. No, sí dice 36 y sí. O sea, ¿tú pusiste 36? Sí, Ya pues para esa la era tacharon. que me tacharon. Ahí se la mandé. Sí, es que luego. Entonces también está mal. O sea, porque ya o sea, nos estaba dando diferente por los valores. ¿No? Porque me dieron un valor ahí medio mal. Pero lo demás está bien. Sí, por ¿Y con quién no tengo proporciones. que hablar? ¿Quién sabe? En este momento me estoy Pero sí, preguntando porque Es que para parecer tu peor pesadilla que decías que ibas a tener buenas y te las iban a poner más y se va a hacer. Pero no, sí, tengan por seguro que el examen estaba mal. Y eran 36.